Buenos días, soy Carla Leticia Leiva Vega, soy alumna de la Unidad Académica Preparatoria Juan José Ríos. En este video les vengo a hablar sobre la lógica y ejemplo de ella. ¿Qué es la lógica? La lógica es la ciencia del razonamiento en general. Se considera que la lógica tiene su origen en la filosofía y su aplicación en las matemáticas. Sin embargo, se considera la lógica como una ciencia independiente, en tanto su origen se dio en paralelo al de la filosofía y no como una consecuencia directa de ella. Quienes se dedican a la lógica estudian razonamientos llamados argumentos o esquemas de argumentos. Su tarea consiste en descubrir qué hace que un argumento válido sea válido, según a qué rama de la lógica se dediquen. Así será el contenido de los distintos argumentos. La lógica trabaja con conceptos, definiciones, proposiciones y argumentaciones formales. Todos ellos se dan en función de determinar la validez de cada uno de los argumentos tratados. Historia de la lógica. La lógica tiene sus orígenes en distintas culturas y tradiciones a lo largo del mundo, ya en Babilonia, Grecia, China o India. Distintos filósofos y pensadores se dedicaron a la lógica. Sin embargo, la más trabajada ha sido, sin lugar a dudas, la lógica aristotélica. La lógica aristotélica es la tradición de pensamiento que se inicia con las obras de Aristóteles, considerado el fundador occidental de la lógica y uno de los autores más importantes de la tradición filosófica del mundo. Los principales trabajos de Aristóteles respecto a la lógica están reunidos en su Organón, complicados por Andrónico de Rodas, varios siglos después de escritos. En ellos se despliega un sistema lógico que fue sumamente influyente en Europa y Oriente Medio hasta después de la Edad Media. En esta obra, además, Aristóteles postuló las axiomas fundamentales de la lógica, que son el principio de no contradicción, el principio de identidad y el principio del tercero excluido. Etimología y acepciones. La palabra lógica deriva del griego antiguo, que significa dotada de razón intelectual, dialéctica, argumentativa y que a su vez viene de logos, palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. En el lenguaje cotidiano, expresiones como lógico, pensamiento lógico, aportan también un sentido alrededor de un pensamiento lateral, comparado, haciendo los contenidos de la afirmación coherentes con un contexto, bien sea del discurso o de una teoría de la ciencia, o simplemente con las creencias o evidencias transmitidas por la tradición cultural. Del mismo modo, existe el concepto sociológico y cultural de lógica, como por ejemplo lógica deportiva, que en general podríamos considerar como lógica cotidiana, también conocida como lógica del sentido común. En estas áreas la lógica suele tener una referencia lingüística en la pragmática. Un argumento en este sentido tiene su lógica cuando resulta convincente, razonable y claro. En definitiva, cuando cumple una función de eficacia. La habilidad de pensar y expresar un argumento así corresponde a la retórica, cuya relación con la verdad es una relación probable. Tipos de lógica. Lógica formal. Esta se encarga del estudio de las inferencias con contenido formal y explícito. La lógica formal analiza los enunciados formales cuyo significado tiene sentido por la aplicación útil que se les da, es decir, su significado no es intrínseco. Lógica informal. Este tipo de lógica puede ocuparse tanto del lenguaje oral y escrito como de cualquier mecanismo utilizado para comunicar o expresar algo, por lo que se podría aplicar a otros ámbitos como debates políticos, textos legales o medios de comunicación. Por otra parte, tenemos a la lógica matemática. Esta consiste en la aplicación de sistemas lógicos a determinadas áreas matemáticas y científicas, con el objetivo de traducir el lenguaje natural al lenguaje matemático para desarrollar demostraciones rigurosas. Lógica simbólica. Es la lógica que analiza la relación que existe entre los símbolos. Se puede servir del lenguaje matemático en caso de que se enfrente a problemas que resulten difíciles de abordar para la lógica tradicional. Para finalizar, les hablaré sobre los ejemplos de lógica en la vida cotidiana.
Ejemplo número 1. Siempre es conveniente consultar con un médico antes de tomar un medicamento. De lo contrario, un paciente puede empeorar su estado de salud. Ejemplo 2. Siempre es preferible tomar el camino más corto para ir a un lugar, porque se tardará menos tiempo en llegar. Ejemplo 3. Todos los alimentos de esta tienda son más saludables, porque tienen un certificado que garantiza que solo son orgánicos. Ejemplo 4. Si llueve y hace frío es conveniente salir con paraguas. De lo contrario, y como se ha visto que sucede en esos casos, una persona puede contraer alguna enfermedad.